nuestro nuevo podcast, ABB Futuro. Hoy día conversaremos con personas que son testigos y agentes del cambio en ABB. Ya, nuestros invitados al día de hoy, uno tiene 23 años en la compañía, otro 28 y otro 38. Gracias a Dios, a los tres los conozco muy bien, hemos participado en muchas cosas, muchas actividades, y quiero presentar hoy día a Catalina Ulloa, a Yuri Villegas y Gastón Herrera. Hola, que son nuestros invitados hoy día a hablar de ABB, de lo que ha evolucionado ABB en estos años que han pasado por acá. Entonces, para comenzar, yo les voy a hacer unas preguntas y ustedes tienen que responder A o B de la pregunta, ¿ya? Entonces, una de las primeras preguntas, yo voy a decir por uno para ustedes. ¿Antes o ahora? Catita. Ambos. Después, ¿manual impreso o manual digital? Va a parecer redundante, pero ambos. Ok. ¿Paciente o inmediatez? Paciente. ¿Lápiz y papel o tablet? Lápiz y papel. Ok. ¿Home office u oficina? Oficina. Ok. Gracias, Catita. No son muy difíciles las preguntas. No, son fáciles. ¿Coeficiente 2? Coeficiente. Sí. A la nueva generación no sé si tiene coeficiente 2 en las pruebas. No saben lo que es eso. No. Entonces vamos con Yuri, ya que está al lado mío. ¿Ya? Las mismas preguntas. ¿Ahora o antes? Ahora. ¿Manual impreso o manual en línea? ¿O digital? Impreso. Muy bien. ¿Paciente o impaciente? Impaciente. ¿Enseñar o aprender? Enseñar. Vamos a repetir la otra pregunta. ¿Lápiz y papel o digital? Tablet. Lápiz y papel. Muy bien. Don Gastón, las preguntas, pues si no se las... Vamos a repetir algunas. ¿Antes o ahora? Ahora. Muy bien. ¿Manual impreso o manual en línea? Impreso. ¿Enseñar o aprender? Enseñar. ¿Análogo o digital? Digital. Fue buena transición. Ya. ¿Reuniones o correo? Reuniones. Perfecto. ¿Home office o en la oficina? Oficina. Muy bien. O sea, esto es para ir calentando motores. ¿Ya? Sí. Porque aquí estamos en un tema generacional no menor. ¿Ya? Entonces, ahora yo voy a hacer una pregunta que va a ser para cada uno de ustedes. La voy a repetir igual cuando les toque la oportunidad. Catita, ¿cuál fue tu impresión cuando llegaste por primera vez a ABB? ¿Qué te impresionó de ABB? A ver, yo vengo de un origen que no es 100% ABB, pero los inicios significó un gran desafío porque éramos un área nueva y no lo tenía ABB, por lo tanto llevábamos la batuta en ese tema. La batuta en ese aspecto, en esa tecnología. Pero eso fue un gran desafío. Interesante. Gastón, para ti, cuando entraste por primera y segunda vez en ABB. Sí, retornado. Bueno, como tú sabes, yo vengo de una compañía que compró ABB en eso, por eso volví. Me preguntaron si quería volver, decidí volver. Y siempre el tema es la capacitación, el soporte que entregaba ABB, porque lo otro era una empresa pequeña, que era todo eso limitado, el dueño era el que hacía las capacitaciones, y acá nosotros teníamos la posibilidad de viajar, de conocer las fábricas. Eso me impresionó mucho. Qué bien. Para ti, Yuri, ¿qué te impresionó al entrar a ABB? ¿Cómo se llama esta semana que se hacía hace unos años atrás? De integración. La semana de integración. Yo entré a ABB una semana antes de eso. Entonces me tocó la semana de adaptación y después la semana de integración y dije, esta empresa es entretenida. Eso es lo que me impactó primero, porque al final 2 semanas o sea, la semana esta de la integración y la semana de holgorio completa. Entonces era como, esta empresa es distinta. ¿Y eso se repitió después en el tiempo? No, era falsa publicidad completamente. Publicidad engañosa. Los tiempos van cambiando. Sí. Bueno, ¿cuál ha sido el mayor desafío tecnológico que han enfrentado en su carrera laboral?
siguiendo con Catita. El mayor desafío, la tecnología. Ujú. Tomamos mucho conocimiento y tuvimos que desarrollar muchas cosas con tecnología que nadie te enseña en la universidad, y de eso se aprende mucho. O sea, a nosotros no nos pasaron el equipo y un sistema. Nosotros tuvimos que conocer el equipo y hacer el sistema. Entonces eso fue es muy llama la atención y fue un gran desafío. Sí. Ah, qué bien, interesante. Para ti, Gastón, ¿cuál fue el mayor desafío tecnológico? Bueno, este paso de los drives análogos que tú y yo participamos a los drives digitales, a las comunicaciones, pasar del control de cable duro a digital, yo creo que eso fue, hoy día ya todo es digital, pero eso fue importante. Gracias, Gastón. Para ti, Yuri. Hacer algo por primera vez en el planeta. Varias veces nos tocó hacer, no sé, el primer rebobinado que se había hecho. Es un desafío tecnológico ya desde el concepto, porque no se había hecho nunca y había que crear tecnología para hacerlo. Claro. El reemplazo del estator, ese primero que se hizo por allá por el 2007, también nunca se había hecho. Entonces, todo un desafío, porque esta tecnología había que aplicar. Todo era nuevo. No, interesante pasar por esas cosas. Yo también lo viví. Vivimos hartos desafíos tecnológicos. Si no es menor, 23, 28, 38 años, uno ha visto muchas cosas. Mucho. Y hemos sido pioneros en muchas cosas. Yo creo que eso es lo enriquecedor de todo esto. Después, dentro de estos años laborales que han tenido una vez, ¿había alguna emergencia, alguna crisis? ¿Han tenido que desarrollar algo para eso? ¿Quién se atreve a responder acá? Mira, una que he comentado varias veces es el tema de la huelga. Una crisis feroz. Estábamos ejecutando un rebobinado y se tira huelga. Y nosotros teníamos un motor total y completamente desarmado y llega el aviso de que hay que abandonar la planta. Eso significaba que se acababa el trabajo. Los especialistas nunca habían vivido una huelga en su vida, venían de partes del mundo donde esto no existe. Lo primero que querían hacer es huir, arrancar. Y había que ahí enfrentar el desafío de cómo continuar. Claro. La primera estimación era volvemos en 6 meses. Ahí es cuando el vicepresidente casi le da un infarto y se muere. Y después había que inventar algo para poder restituir la situación y poder volver. Usted sabe que los mineros cuando hacen huelga no son niñitos. Había muchos extranjeros que nunca habían visto una barrica en su vida. Claro. Entonces, era un desafío No menor. menor. ¿Y para ti, Catita? Mira, generalmente desde que yo empecé a trabajar me considero una persona que con suficiente calma como para poder dar soluciones, ¿ya? Pero el que se me vino a la mente cuando tú hiciste la pregunta fue cuando llevábamos 3 meses armando la configuración de... Teníamos toda la configuración, todo hecho, y de la noche a la mañana no teníamos celulares en aquella época. Nos llaman, urgente reunión, persona X, por error, obviamente, borró la configuración. Nos quedamos mirando y miramos al jefe, ¿qué hay que hacer? Tenemos 2 semanas para entregarlo, 3 meses. 2 semanas para entregarlo, ¿ya? Ok, solución. Se me ocurre que podemos trabajar por turno. Gracias a Dios teníamos los libros de las configuraciones, porque las configuraciones antiguamente se hacían a mano, los lazos, todas las cosas se iban haciendo en hojitas. Teníamos los libros.
turnos, ok. Y ante eso, los colegas tenían que estar en planta, tenían que ir a instalar otro sistema, por lo tanto quedamos 2. El jefe Rolando Rogers y Catalina Ulloa. Rolando, ¿qué horario quieres tú? Yo tengo familia, así que yo hago de 8 de la mañana a las 20 horas y tú sigues de las 20 a las 8. Ok. Aquí están los libros, aquí están las cosas, listo. Jorge, en 2 semanas, en una semana, yo creo que fueron 12 días, para ser exacto, la sacamos toda. Mire. Sacamos la configuración completa. Y agarramos maleta y nos fuimos a instalarla. Tremendo desafío, ¿eh? Ese fue el que se me vino a la mente. Han habido otros, pero ese fue el mayor, yo creo, porque significó entregarte 12 horas a ciegas, dejar, entre comillas, tu familia y tu comodidad, que uno quiere ver tele a veces, y salió. Ah, qué bonita experiencia. Y llevamos todo eso, los DCS estaban allá, el Mod 300 estaba instalado y llegaba la parte entretenida, que era un gran desafío también. Uh-huh. Nosotros cableábamos y nosotros probábamos cada enlace. Entonces de repente estaba rolando en plena planta y a grito, sí, se movió. Cuando tú hiciste clic en la valvulita. No, esos desafíos eran importantes, pero son geniales. El haber perdido eso significó que éramos capaces. Claro. Y el ser ordenado, de haber tenido los libros, amén. Te da otra forma de trabajar. Sí, era otra te da forma girando muy el diferente. carácter de uno en la vida laboral. Sí. ¿Y para ti, Gastón? Bueno, yo voy a hablar de algo que nos afectó a todos, que en ese tiempo yo estaba en el Country Management Team y que me siento muy orgulloso de cómo lo manejamos, de la crisis de la pandemia. Que nadie sabía qué iba a pasar, nadie tenía un poco confianza que la gente iba a trabajar de la casa. Teníamos que presentar planes, escenarios, si íbamos a tener que despedir gente, cómo iban los costos, cómo estaban las ventas. Nos juntábamos mucho en el comité de crisis para saber qué pasaba con la gente. Es una época bisagra porque ahí nació el teletrabajo, la gente respondió. Estoy muy orgulloso del equipo de Chile porque respondieron. Teníamos dudas, era natural tener dudas si la gente iba a trabajar o no en la casa, si íbamos a alcanzar las metas. Y fue un año espectacular en términos de negocio. Sí. Y creo que ahí todos hicimos nuestro segundo magíster en administración. Y manejamos realmente diferente, porque uno sabe los competidores rebajaron sueldo, sacaron gente. Nosotros no tocamos a la gente. Y yo me siento muy orgulloso de eso. No, eso fue interesante. Sin querer, la pregunta que viene está amarrada más o menos a eso, desde el punto de vista de los trabajos en equipo. ¿Cómo ha modificado o no la tecnología y el teletrabajo al trabajar en equipo? Porque de una u otra forma, personalmente para mí esto afectó. Sí, para algunos positivos, para otros negativos. Sí. Para ti, Yuri, ¿cómo lo ves tú? Bueno, el teletrabajo al principio era harto susto, porque en mis vidas anteriores yo había hecho un intento y no había resultado muy bien. Entonces cuando partió esto, que nosotros partimos un poquito antes, no sé si te acuerdas que no tenía mucha confianza, pero la verdad que la ventaja que teníamos nosotros es que el equipo con el que trabajábamos, con que yo trabajaba, venía hace mucho tiempo, por lo tanto nos conocíamos y había mucha experiencia en comunicarnos. Entonces, claro, gestos, necesidades, cada uno sabe lo que tiene que hacer, entonces es más fácil. Yo creo que el teletrabajo se pone más complicado cuando tú formas equipos nuevos. Ahí yo creo que es más porque no se conocen y conocerse es más difícil remotamente, sobre todo si no prenden la cámara. Exacto. Porque no ven los gestos. Exacto. Sí. ¿Y para ti, Catita? Mira, a mí me chocó en un principio el golpe mismo de dejar de ver a la gente. Yo soy una persona que necesita interactuar con las personas, como tú dices, Jorge, verle la cara, cómo te responden,
y lo principal, porque estamos hablando de una empresa, conseguir respuestas. O sea, yo siempre he sido de esas que me paro al puesto, te mandé un correo y no me has respondido. ¿Me puedes responder? Y te quedas esperando y te responden. En cambio, esta situación nos significó esperar muchas cosas, de tener el trabajo que yo hago actualmente, sí necesita la respuesta de los demás, entonces nos detenía. Pero mi jefa Daniela Rodríguez, cuando teníamos la comunidad, digamos, de comunicaciones, marketing y comunicaciones regional, LATAM, nos desafió mucho a eso. Y era precisamente uno de los temas: prendan la cámara. No importa que esté chascón y con pijama, prenda la cámara. Y ella nos enseñó eso porque necesitábamos ver los gestos y todo. Y el gran desafío fue, para el trabajo, desde el punto de vista de mi trabajo, era cómo mostrábamos a bebé digitalmente. Porque salir a la calle, hacer eventos, hacer cosas, y fue un gran desafío, y fíjate que lo logramos, y no fue con dolor, no fue con que, ¡oh, qué terrible! No fue traumático. No fue traumático, porque lo logramos. De hecho, hicimos hasta un lanzamiento de productos digitalmente, y los únicos que nos veíamos eran los que estábamos en el set de grabación, y el resto lo dibujamos de tal forma que fue espectacular. Pero sí me chocó, porque yo necesito a la gente. Yo la necesito. Sí. ¿Y para ti, Gastón? Mire, yo creo que es algo que es la nueva realidad, es algo necesario, pero el gran desafío es cómo mantener la cultura. Claro. Porque cómo ingresamos a la gente nueva a nuestra forma de ver las cosas, a nuestra forma de entender el mundo. Porque uno lo puede hacer en reunión y todo, pero el ejemplo, que te vean trabajar, que nos vean a nosotros conversar en el pasillo, discutir un tema, eso entrega mucho, el contacto con la gente. Entonces, el gran desafío ahora para los managers, bueno, yo ya no estoy en Chile, ya, pero los managers que están en Chile, es hacer que la gente joven se integre con la gente que tiene esa cultura. Exacto. Y la aprenda, y la entienda, y la valore. Entonces, es un gran desafío, pero tenemos que tomarlo. Si tuvieran que traer algo de la historia del pasado al presente, ¿qué traerían? Catita, de ti. ¿Qué te gustaría que volviera? Si es que tiene que volver algo, o sea, no es necesario que Lo que a mí me gustaría, sí, es lo que les decía recién, es el contacto humano, la relación con tus colegas. Por ejemplo, un caso muy cercano, nos celebraron el Día de la Mujer, y nos juntamos ahí muchas mujeres, y lo primero que decíamos con Marcelita, que es más o menos de la historia también, ¿cuántos de estos conoces? Si es que el 20% de las personas. Pero eso de poder sentarte y conversar con la gente nueva, como decía Gastón, es valioso, y que sepan que no es que tú tengas un rango, sino que el verse igual y sentirte tan humano como decir, oh, no sé esto, oh, no sabía. Eso es lo que yo rescataría mucho. ¿Y tú, Yuri? Yo creo que son los espacios para poder transmitir esta cultura, porque una de las cosas que siempre recibía como feedback de gente que se aproximaba a Bebé a trabajar por circunstancias de proyecto, o al revés, gente que se iba de a Bebé y después tú te los encontrabas en alguna minera por ahí, siempre un factor común era que extrañaban mucho la forma en que nos relacionábamos. Claro. Esta forma de convivir, esta convivencia, y eso no está, digamos. O sea, bueno, muchos, digamos, en la oficina que yo tenía pasaban, conversaban 10 minutos de escuchar música, no sé, cosas como esa. La buena música que tenía en la exacto. oficina, y el buen parlante. Sí, y eso se extraña. Sí. Y yo creo que, como dice Cata, es un tremendo transmisor de nuestra cultura, que eso es una cosa que se extraña harto. ¿Y para ti, Sí, Gastón? coincidimos. Yo creo que los eventos de encuentro, hoy día vamos a Fantasylandia, lo cual está súper bien para la familia, pero también antes hacíamos una fiesta de fin de año y una gala.
ahora vamos a tener esta gala de conmemoración del aniversario. Pero me acuerdo de esa fiesta que hacíamos en el Crown Plaza. Sí. Eso también eran momentos que unían. Yo creo que el compartir hoy día es más difícil, las instancias son menores, son más separadas también. El compartir un todo. Yo creo que eso volvería. Está bien, la administración nos define una forma de trabajar, pero somos una compañía. Y eso yo creo que tenemos que mantenerlo. Siguiendo con Gastón, ¿alguna anécdota que haya ocurrido en estos años de servicio que se pueda contar? Porque anécdotas, yo creo que hay muchas, unas que se pueden contar y otras que no. Anécdota, a mí, a ver, lo que como ingeniero de servicio, cuando una vez que teníamos que echar a andar un ventilador de un accionamiento de 750 kilowatts, y estábamos poniendo, en ese tiempo era con GTO. Las GTO son unas pastillas semiconductoras que son sólidas, y a mí se me cayó el GTO y se partió en dos. Wow. Y imagínate ese tiempo que no habían repuesto y había que reparar eso. Bueno, cuento corto, manejamos el tema con la gerencia. Dijimos que venía fallado, obviamente no dijimos que a mí se me había caído el GTO, pero volvimos a Santiago, encontramos un equipo, le pedimos, conseguimos y volvimos con el GTO y reparamos, pero esas cosas se manejaban, pasaban cosas y uno tenía que responder de alguna forma, y sí, eso fue interesante. Catita. Mira, Jorge, sinceramente estaba pensando anécdotas como tal, así... No podría decirte cosas, pero sí al escuchar a Gastón, a mí también me pasó lo mismo con un equipo. Tenía que conectarlo, probarlo y todo. Y el equipo, en aquel entonces, costaba $1,000. Costó mucho que llegara a Chile. Y tenía la bornera del 1 al 42 y del 1 al 42. Adivinen qué hice. Puse la energía en el que correspondía, pero no era de esa tableta, era del otro lado. Me lo eché. Eso. Perdón. Como ingeniero, me lo eché. Vulgarmente me lo eché. Y mi duda fue, esta fue una prueba que hice un sábado en la mañana, y mi duda era, ¿qué hago? Y te pasan 1000 cosas malas por la cabeza, maldades, ocultarlo, bueno, cualquier cosa. Pero no, mi conciencia no me dejó, y en la mañana, a las 8 de la mañana en la oficina, me siento con el jefe y le cuento la historia. Y el jefe me dijo, primera y última vez, ¿cierto? Sí. Los manuales están para leerlos. Sí. 15 minutos que usted no sepa hacerlo, se llama al especialista. Ok. Y yo esperaba el palo, pero no fue el palo. Me dijo, no te lo voy a cobrar, pero para que aprendas. La lección fue más dura de lo que costó el equipo. Sí. Así que eso podría ser una anécdota, entre comillas. Gracias. Yuri. Una que se puede contar. Sí, por supuesto. Mira, hay una que ocurrió en una minera. Estábamos trabajando y habíamos empezado a desplazar un estator. Un estator es un pedazo de fierro de unos 25 metros de diámetro, y yo necesitaba, para poder, porque pasa por 10 milímetros entre una pieza y otra, y necesitaba yo un láser, un poco para medir la posibilidad de que vaya a chocar con algo. Entonces grito, yo estaba en la fundación, grito para arriba, pásenme un láser, y un ingeniero de servicio escuchó y salió corriendo. Y como a los 5 minutos aparece un especialista tailandés que se llama Praser, y baja. Se había puesto arnés y todo, y baja y me dice, sí, no señor, yo pedí un láser. Y el otro escuchó Praser y volvió con el especialista. Bueno, esa es una
Interesante, nos han pasado muchas cosas. Unas contadas Sí. y otras que no se pueden contar. Hemos vivido harta experiencia en terreno, como algunos viejos que se pierden, nadie sabe dónde están. Sí. Ah, sí, sí, sí. O que me Sí. o que me vienen y voy a decir, me retan. ¿Qué pasó? No, es que ustedes tienen ahí anda un especialista caminando por. ¿Quién será? Caballero, ahí andaba paseando por la planta y yo recibí unas felicitaciones del gerente de planta por bueno, Pero son Pasa. historias que Son pasan. historias. pasas que cosan. Sí, Sí, exacto. sí. Y desde el punto de vista del trabajo, porque en lo familiar siempre hay momentos importantes en la vida, como el nacimiento de los hijos, los nietos, pero desde el punto de vista laboral, ¿qué ha sido lo más emocionante para ustedes? Catita. Lo más emocionante y que coincide que andaba con mi primer bebé escondido en mi pancita cuando activan el sistema y todas las cosas se ponen de colores, porque configuramos, hasta las válvulas podían ser rosas, podían ser azules, todas esas cosas. Entonces esos pequeños detalles de ver que lo que tú hiciste funciona, eso es fantástico. Que tuve que esconder el hijo, lo tuve que esconder porque iba con el chaleco con mi papá. En aquella época no te restringían tanto, no habían zapatos de seguridad de mujer, pero eso. Gastón, para ti. Laboral, bueno, algo que ustedes también me acompañaron en el proyecto de NEA, del ABB Shop, que la compañía me encargó de desarrollar el laboratorio de servicios para que sirviera a la región en Chile. Y sí, eso también me pone muy orgulloso. Sentí que toda la compañía me apoyó también. Hay gente que me persiguió un poco con los costos y todo, pero bueno, hay gente que hace. Pero salimos adelante y bueno, y hoy día este año cumple 10 años 10 esa años. instalación. Increíble. Pasa el tiempo rápido. Pasa el 10 tiempo, años. 10 años. Fue como ayer. Fue como ayer. Fue Sí. como ayer. Y para ti, Yuri. Cuando termina el proyecto y hay que echar a andar. Eso Eso es Sí, siempre eso una. Apretar el Soy botón y que impagable. funcione. Claro. Andó, Como dice un andó. colega, y si funcionara. Andó. Claro. Eso pasó, por ejemplo, cuando inauguramos. Que fue una tortura de. Sí. No Sí. más detalles, Yuri. no, sí. Sin No voy a detalles. entrar ahí, voy a Sí. salir rápidamente. Porque En nuestro aporte yo- a la sociedad. Sí. No, y al crecimiento de la compañía, porque ahí tomamos varias medidas que lo han llevado al día de hoy a ser exitosos. Exactamente. O cuando, después de haber hecho algo que nunca se había hecho en el planeta, hacer el start y Y empezamos. se mueve Se logra. y produce cobre. Sí, Sí. sí. Porque, por ejemplo, había un proyecto de Coyahuasi en el 2007, que los cobros estaban indexados al valor del cobre. Ujú. Y ahí uno se da cuenta que estos proyectos son de alto impacto, porque yo veía, paramos y el cobre empezó A subir de precio. y después echamos a andar y de nuevo los precios. O sea, con esa acción hay un impacto mundial. Exacto. No solamente local, como si Sí. impactos Mundial, globales generamos de repente. Y de repente nos damos cuenta en qué mundo estamos. Exacto. Algo tan simple, pero rebota a nivel mundial las cosas. Claro. O sea, No. ahí tiene impacto en el mundo. Sí. O sea, eso es Sí. lo interesante. Ahora, si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿qué traerían de la historia de ustedes, del pasado, hacia el presente? Si se pudiera traer algo. Gastón, ¿qué crees tú que podrías traer? Difícil la pregunta. ¿La fiesta? Bueno, esa forma de compartir, sí, eso traería. La juventud. Yo creo que la evolución ha sido bastante buena. ¿Eh? Entonces, son pocas cosas que. Yo creo que el compartir, como dices tú. Sí, sí. Y para ti, Catita, ¿qué te gustaría traer? Sí, coincido con lo que estamos hablando. Yo traería esos tiempos de compañerismo, esos tiempos en que nos conocíamos,
Asado en las casas de cada uno. No tanto, Jorge, pero sí, por ejemplo, esas reuniones que hacíamos en la Bebé Vicuña, las fiestas que hacíamos ahí, que nosotros conocimos todos nuestros hijos crecieron juntos. Sí. Entonces esa convivencia es rescatable y que puede volver a ser. No lo veo difícil. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó la época de ser más familia, porque ahora los jóvenes no tienen hijos, tienen otra perro. perspectiva, claro. Bueno, una convivencia con perrito. Sí, también. Pero También se puede lograr, se puede rescatar eso. Y de hecho yo cuando hablo con los jóvenes con todos los que me cruzo acá, yo les digo eso, les digo, ¿pero vino obligado o vino? No, es que ya sé que aquí con la gente se puede hablar. Sí. Es eso que antes era innato, porque Eso, estábamos todos en la Sí, sala. disculpa, eso me acordé ahora de la fotocopiadora y mira que me acordé de Alejandro Briano. Yo cada vez que me encontraba en la fotocopiadora nos quedábamos 40 minutos Claro. conversando con Alejandro. Claro. Alejandro era mayor que nosotros, bastante mayor. Y era grato y te entregaba algo esa conversación. Siempre quedaba algo. Sí, siempre quedaba algo. Sí, Sí. siempre. Y es eso también, o sea, es el tiempo. Sí. Es el tiempo, o sea, es cierto, venimos a la oficina a trabajar, a cumplir las metas que nos ponen, pero siempre hay un minuto. Y tú aprendes a conocer a la gente, tú aprendes a verlo, a ser empático. Sí. Entonces, ese tiempo yo lo rescataría, porque antes tú sabías, hasta si llegaba con cierta cara a la oficina, no, vamos a tomar un café porque algo te pasa. Exactamente. Eso extrañaría, sí, eso podría darse Volver. más, pero también hay que entender que estamos en un mundo digital, en un mundo muy diferente con los que nosotros crecimos laboralmente. Sí. Hemos cambiado. Don Sí. Yuri, para ti. Eso, digamos, el conocimiento de la gente. Bueno, también gente que uno extraña que podría estar, digamos, traerlas presentes para trabajar con ellos porque uno aprendió mucho o vivió muchas cosas. Es que es Sí. súper curioso, porque, a ver, Yuri, yo creo que esta es la primera vez que nos vemos hace 3, 4 años, pero la conversación es como lo que hablábamos recién, es como si hubiera sido ayer. Sí. Sí. No hay... La continuidad del tiempo de las cosas. Claro, exacto. entonces Sí, pero- yo creo que si logramos mantener eso con la gente joven, que logra comunicarse de esa forma, con confianza, diciéndose las cosas. Mm. Exacto. Por eso, Bueno. pero es esa convivencia de confianzas o de establecer relaciones, porque yo, por ejemplo, las cosas que yo no sé de dónde sacábamos tanto tiempo, estábamos trabajando, por ejemplo, que trabajábamos de lunes a domingo, Sí. Sí. 16 horas al día, pero yo recuerdo, por ejemplo, vamos al restaurante tanto, íbamos a comer todos juntos y después seguíamos trabajando. O, por ejemplo, vamos a una pichanga, íbamos a la pichanga y después volvíamos a trabajar. Siempre había tiempo para la convivencia, Sí. establecer el conocimiento con las personas. Yo, bueno, siempre he pichangueado, así que eso ha servido mucho para que conocer otra gente de otras dimensiones de la compañía. Y en Sí. otros planos. Sí, en otro plano, precisamente. ¿Sí? En Pero- otro- Puede ser verdadero yo muchas veces en esas Claro. cosas. Sí. Claro. Bueno, nosotros tenemos la ventaja que los trabajos en sitio hacen que tengamos que convivir Mm, 24 horas mucho más por tiempo. muchos días, claro, digamos. claro. Como en la antigüedad cuando los turnos eran 7 por siempre. Claro, Entonces 7 uno por estaba 7, ahí, sí. Sí. en realidad Sí. partía, pero no sabías cuándo ibas a volver. Exacto. Era un misterio. Pero eso te obligaba a que Sí. con las personas que estabas trabajando a convivir mucho, Mm, conocerte en detalles, conversaciones, sí. porque hay mucho tiempo, de repente, espacios, y entras a conversar, a conocerte. Cosas pero de verdad. Ya Sí. más profundamente. Cosas de verdad. ¿Sí? Mira, por ejemplo, te digo, no me acuerdo el nombre de esta niña, pero el otro día la Alzheimer. saludaba, Alzheimer se llama, ¿cierto? Conversaba y me decía, Catita me decía, yo los días que vengo a la oficina sé que no trabajo, porque me pongo al día con todo mi equipo, con toda mi gente, porque claro, se da la instancia que, oye, qué tiempo que no te veo, el hecho de ustedes, pueden ir a tomarse un café después, Sí. Estar para ponerse al actualizado. día, sí. Y claro, y así está la instancia en que tú puedes
interactuar con los nuevos, que es lo principal. Sí. Porque que ellos tienen que rescatar lo que le podemos entregar. Transferencia de conocimiento. Claro, Caos sí. que está. Exacto. Sí, sí. ¿Y qué los motiva a continuar en ABB? ¿Cuál es el driver? ¿Qué hay detrás? El desafío constante, porque todos los días hay alguna cosa nueva que hacer. Sí. Y muy nueva. Y muy nueva, Y digamos. muy desafiante. Uno Sí. puede decir, mira, Sí. esto yo lo he hecho durante, no sé, 15 años. Mm. Pero no, siempre es distinto. Siempre hay un desafío. Siempre hay un objetivo que hace que esto sea motivador. Mm. A mí me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago y me gusta compartirlo. Te apasiona. Sí, y me gusta que... no sé cómo va a sonar, pero a mí me gusta que el resto vea la actitud para desarrollar el trabajo. Porque si tú vienes, te sientas, estás con la cara larga y... O sea, yo te digo, Jorge, en estos momentos yo estoy agotadísima, estoy con muchas cosas encima, pero me anima el tema de que todavía me lo puedo. ¿Okay? Y eso que yo he pasado por muchas cosas en ABB, muchas áreas, trabajos diferentes, y siempre puse mi toque de que sí, vamos que se puede. No, qué bien, excelente. Gastón, para ti. Bueno, en Chile somos líderes, en el caso mío de variable frecuencia, mantener ese liderazgo ahora a nivel regional, defender, entregar conocimiento, enseñar, formar gente. Hay muchas cosas, muchas cosas. Para las nuevas generaciones que están entrando, ¿cuál sería su mensaje para ellos? El trabajo en equipo. Muy bien. Gatita. Tener la humildad, que de hecho también fue la conversación con las niñas en el Día de la Mujer. Tener la humildad de decir no sé y puedo aprender. Sentirse capaces de que lo pueden lograr. Tomar los desafíos. Y fue muy simpático porque yo le decía tomar los desafíos conversándolos, pidiendo opinión a la gente que ya tiene experiencia, que ya lo ha hecho con tu familia, con tu pareja, con tus papás, con quien estés compartiendo tu vida personal. Hay que plantearlo, pero hay que tomar esos desafíos. Hay que tomarlos porque cuando tú dejas pasar un desafío, después te frustras, calladamente, pero igual es una frustración porque ¿por qué no lo hice? Es mejor decir, no me lo puedo, lo dejo, a no haberlo intentado. Sí, eso, que los jóvenes sepan que tienen que Hay seguir mucha adelante. gente que cree que lo que le ocurre solo a ellos Claro. y por única vez. Claro, Siendo claro. que, Ya oye, ha esto pasado. pasa mucho Y a todos. a todos. Y mira, nosotros lo resolvimos esto, lo vimos así. Pero Exacto. la gente no pregunta, no se encapsula. El temor a Exacto. preguntar. ¿no? Sí. Pero eso significa angustia, Claro. problemas, estrés. Sí, Y a veces la solución está con una pregunta. a dos palabras. Sí. ¿Cómo lo hiciste tú? Claro. Y para ti, Gastón. Para mí, bueno, que tengan paciencia. La juventud hoy día un poco vivimos el mundo de lo instantáneo, que hay un mundo de oportunidades, que se conozcan, que conozcan sus debilidades, Exacto. que aprendan, que estudien, que se esfuercen, porque se puede. Sí. ¿Y cómo ven a ABB en los próximos 10 años? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la visión en los próximos 10 años? ¿Quién quiere ser el primero en responder? Mira, yo siempre me quedé con un mensaje de uno de nuestros gerentes generales. ABB es una muy buena escuela. ABB considera muchísimo a las personas y en 10 años más yo lo veo más grande. No voy a decir diferente porque posiblemente no esté para esa vez, pero ABB no es un trampolín, ¿cómo se puede decir? Es una ¿Plataforma? Es una plataforma Muy bien. para
para grandes cambios, está al día con la tecnología, así que en 10 años más yo creo que va a ser igual o mejor. Gracias, Catita. Gastón, para ti. Yo creo que vamos a estar en una posición de liderazgo más fuerte globalmente, que vamos a seguir desarrollando cosas, no sé qué vamos a seguir inventando, pero siempre tenemos, tú sabes, productos, patentes nuevas, invertimos mucho en investigación y desarrollo, y la compañía siempre ha estado en la punta de la tecnología, así que vamos a seguir estando ahí. Y para ti, Yuri. Siempre inventando algo nuevo que desafíe la tecnología, que algo nuevo que se tenga que implementar aquí en nuestro mundo. Y no siempre es tecnología. Basta ver la viga curva que se inventó. Sí, no tenía nada de digital. Claro. Es un tema no menor, porque Exacto. mucha gente piensa que la digitalización va a hacer grandes cambios. Sí. Aquí En realidad fue- es más innovación. Es innovación. Innovación. Aquí fue Innovación. torcer un fierro y sacar varios polos al mismo tiempo, Claro. que fue una tremenda innovación que se hizo en Chile. Sí. O sea, son esos pequeños detalles que de repente no se atreve a hacer estos cambios. Y hay que atreverse, tenemos las competencias, tenemos las capacidades, y que también hoy día estamos dando cierre ya a este podcast, así que se le agradece el estar con nosotros, el contar su experiencia y que esto sirva para las nuevas generaciones, de que se va haciendo historia de a poco, con perseverancia, con estudio, yo creo, y el trabajo en equipo, yo creo que es fundamental. Así que Sí, muchas gracias, Gastón, Absolutamente no. Catita, Gracias a ti, Jorge. Yuri, gracias por estar con Gracias nosotros a y ti. compartiendo esto a la nueva generación. Ok. Gracias a ustedes. Ok. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.